La sala de entrenamiento olía a ozono quemado y a arrepentimiento. El comandante Vexar permanecía de pie al frente de la sala, con sus 6 brazos cruzados en lo que solo podía describirse como una profunda decepción. Sus escamas ondulaban con ese tono particular de púrpura irritado que todo cadete había aprendido a temer durante su primera semana en la Academia de Defensa Galáctica. «Déjenme ser perfectamente claro», dijo, con esa voz que denotaba esa maravillosa mezcla de agotamiento y furia apenas contenida que solo un oficial militar de carrera podía dominar. La criatura a la que te enfrentarás en el puesto de avanzada Krell 9 no puede ser asesinada. Ni con rifles de plasma, ni con granadas de fusión, ni con ataques orbitales, ni con pensamientos airados ni buenas intenciones. Hizo una pausa, asimilando la idea. Nada funciona. El cadete Torne estaba sentado en la última fila, esforzándose mucho por no reírse. El humano recién transferido del programa militar de la Tierra había estado tomando notas durante las últimas 3 horas. Apuntes de verdad en un cuaderno de papel, como una especie de bárbaro primitivo. «Señor», exclamó el cadete Willix, un vendedor con demasiada confianza para alguien que casi había volado por los aires el depósito de municiones el mes pasado. «Si nada puede matarlo, ¿cómo se supone que vamos a completar el ejercicio de entrenamiento?» Los ojos de Vexalar, los 4, se entrecerraron. «Sobrevives. Tú te escabulles. No mueres gritando mientras todo tu escuadrón te mira». A la criatura se la llama devastador. Mide 12 pies de altura, pesa aproximadamente 900 libras, tiene un blindaje capaz de soportar temperaturas lo suficientemente altas como para derretir los cascos de las naves espaciales y se regenera de prácticamente cualquier herida en segundos. Un holograma cobró vida parpadeando sobre el proyector. Lo que apareció hizo que varios cadetes se quedaran sin aliento. Una incluso gimió. El devastador parecía como si alguien hubiera tomado una pesadilla, la hubiera alimentado con esteroides y luego le hubiera provocado problemas de control de la ira que se negaba a afrontar. Su cuerpo estaba cubierto de placas superpuestas de lo que parecía metal viviente, cada una con un borde lo suficientemente afilado como para cortar acero. 6 patas, cada una terminada en garras que probablemente podrían abrir una lata de sopa o a un cadete con la misma facilidad. Y la cabeza, la cabeza, era todo dientes y malicia, y tenía una mirada que sugería que aquella criatura disfrutaba con su trabajo. 17 puestos de avanzada han caído a causa de los ataques de los devastadores en el último ciclo, continuó Vexar. La tasa de mortalidad es del 93%. Todos los supervivientes cuentan lo mismo. Las armas convencionales solo lo enfurecen. ¿De qué grado de enojo estamos hablando?, preguntó la cadete Meera. Un celtrón cuyas antenas se movían nerviosamente. El tipo de furia que una vez persiguió a un pelotón durante 16 millas porque le dispararon con un lanzacohetes. Los atrapó. No se encontraron restos lo suficientemente grandes como para ser identificados. El silencio llenó la habitación. El tipo de silencio que se produce cuando un grupo de jóvenes soldados se da cuenta de que tal vez hayan tomado una pésima decisión profesional. Entonces, desde el fondo de la habitación, llegó un sonido que no tenía absolutamente nada que ver con ese momento. Risa. No es una risita nerviosa. No es una risita provocada por el estrés. Carcajadas profundas y genuinas, a carcajadas. Todos se volvieron para mirar al cadete Torne, que se secaba las lágrimas de los ojos mientras sus hombros temblaban de risa. «Algo que te divierte, cadete». La voz de Vexalar podría haber congelado el plasma. Torne se puso de pie, todavía sonriendo como si alguien le acabara de contar el mejor chiste de la galaxia. «Lo siento, señor. Es que dijiste que nada puede matarlo. Eso es correcto. Y cuenta con un blindaje capaz de soportar temperaturas extremas». «Sí. Y se regenera. ¿No has estado escuchando durante las últimas 3 horas?» Torne cogió su mochila y se la echó al hombro. «Con todo respeto, comandante, creo que puede estar equivocado en eso de que no se puede matar». La habitación se llenó de susurros. «No contradijiste a Vexalar. No si disfrutabas de tener una carrera profesional o un sistema respiratorio que funcionara correctamente». Las escamas de Vexar pasaron de un púrpura irritado a un carmesí absolutamente lívido. «Cadete Torne, llevo 27 ciclos entrenando soldados. He visto más combates que tus desayunos. El devastador ha derrotado ejércitos. Flotas enteras se han retirado de planetas infestados por estas criaturas. Y tú, un ser humano que lleva apenas 4 meses en esta academia, ¿crees que lo sabes todo? No mejor, señor. Diferente.
Explícame rápidamente antes de que te asigne la limpieza de los baños hasta que tengas edad suficiente para necesitar asistencia en la vida diaria. Thorne caminó por el pasillo entre los asientos, sus botas resonando suavemente sobre el suelo metálico. Cuando llegó hasta el holograma, estudió el devastador con la intensidad que normalmente se reserva para quienes intentan resolver ecuaciones matemáticas complejas o averiguar por qué su vida social había muerto. Vuestro problema, dijo Thorne, señalando la cabeza de la criatura, ¿es que pensáis como especies civilizadas en vez de, preguntó Meera, pensar como humanos? Vexalar emitió un sonido que podría haber sido una risa o el ruido que alguien hace justo antes de cometer un acto de violencia. Los mismos humanos que casi destruyeron su propio planeta 3 veces antes de lograr los vuelos espaciales. Esos humanos, los que miraron las armas nucleares y pensaron, hagamos armas más grandes. Esa es la solución. Exactamente. La habitación esperaba. Thorne parecía estar disfrutando demasiado de ese momento. Los humanos hemos estado matando cosas que no deberían ser asesinadas durante toda nuestra historia, explicó Thorne, adoptando un tono de voz similar al de alguien que imparte una conferencia. Nos hemos enfrentado a criaturas que podrían aplastarnos, envenenarnos, comernos, y aún así las matamos. No porque tuviéramos mejores armas, sino porque somos tercos, creativos y un poco locos. El devastador se regenera, repitió Veslar lentamente, como si hablara con alguien que acababa de sufrir un traumatismo craneoencefálico. Claro, pero la regeneración requiere energía, recursos y tiempo. No se puede regenerar si no queda nada de lo que regenerarse. Se han probado los ataques orbitales. Son rápidos. Gran explosión, mucho calor, y se acabó. El devastador sobrevive porque tiene unos segundos para empezar a curarse. La sonrisa de Thorne se ensanchó. ¿Y si no le damos esos segundos? ¿Y si seguimos quemándolo y quemándolo y quemándolo hasta que no quede nada más que átomos y malos recuerdos? El cadete Wicks levantó un tentáculo. ¿Qué arma hace eso? Oh, varias. Pero mi favorita. Thorne metió la mano en su mochila y sacó lo que parecía un antiguo rifle maltrecho. De esos que se encuentran en un museo, probablemente con una placa que dice, no tocar. Artefacto histórico. Puede contener tétanos. Eso, dijo Vexelar rotundamente, es un arma de propulsión, primitiva, lenta e ineficaz contra la armadura moderna. Corrigió Thorne, acariciando el rifle con cariño. Es un Barrett M82 de calibre .50 de la Tierra, de principios del siglo XXI. Antes de que tuviéramos armas de plasma, antes de que tuviéramos cañones de riel, teníamos estas maravillas de la ingeniería. Esta en particular perteneció a mi tatarabuelo. La usaba para cazar. ¿Cazar qué? Preguntó Meera, con una fascinación horrorizada en la voz. Cualquier cosa que necesitara ser cazada. Pero eso no es lo que mata al devastador. Thorne dejó el rifle y sacó lo que parecía un aparato tosco y aparatoso, cubierto de etiquetas de advertencia. Esto es un lanzallamas. También primitivo para tus estándares, pero lanza fuego. Mucho fuego. Fuego continuo. Las escamas de Vexalar empezaban a tornarse de un naranja confuso. ¿Planeas quemarlo? Para empezar, luego está la termita, el fósforo blanco, el buen napalm de toda la vida. Verás, lo que pasa con los humanos es que perfeccionamos el arte de hacer que las cosas se quemen. Nos volvimos expertos. Incómodamente expertos. De esos que ponen nerviosas a otras especies en las reuniones diplomáticas. Esto es una locura, murmuró el cadete Broske, un crillano cuya especie se enorgullecía de su pensamiento lógico. Bienvenido a la humanidad, dijo Thorne alegremente. También trajimos el queso en aerosol y los reality shows a la galaxia. No nos caracterizamos precisamente por nuestra cordura. Vexar estudió al humano durante un largo rato. Entonces hizo algo que sorprendió a todos en la sala. Se rió. Empezó como una risita, luego se convirtió en una carcajada estruendosa que hizo que sus escamas cambiaran de color varias veces. Cadete Thorne, dijo finalmente, recobrando la compostura. O eres brillante o eres un suicida. ¿Por qué no ambas? El ejercicio de entrenamiento comienza en 3 días. Puesto de avanzada Krell 9. Tendrás 48 horas para sobrevivir. El Ravager será desplegado en la zona de combate 6 horas después de su despliegue. Tu escuadrón estará formado por 5 cadetes. Puedes elegir tu equipo y tu equipamiento. La sonrisa de Thorne se ensanchó de alguna manera.
¿Hay alguna restricción sobre lo que podemos traer? Dentro de lo razonable. Nada de armas antiater, nada de agentes biológicos, nada que pueda dañar permanentemente el puesto de avanzada. ¿Y qué pasa con los actos que técnicamente constituyen crímenes de guerra? La habitación quedó muy silenciosa. Las escamas de Vexar cambiaron a un color que probablemente no tenía nombre en la mayoría de los idiomas. Disculpe. En la Tierra, teníamos estos acuerdos llamados Convenios de Ginebra. Explicaron lo que era y lo que no era aceptable en la guerra. Muy civilizado, muy razonable. Torne hizo una pausa. Pero aquí está la cuestión con los Convenios de Ginebra. Se aplicaron para luchar contra otros seres humanos. No dijeron nada sobre monstruos alienígenas inmortales. Estás sugiriendo usar armas prohibidas. Sugiero que cuando se lucha contra algo que literalmente no puede ser asesinado por medios normales, las reglas normales no se aplican. Al devastador no le importa la lucha justa. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Vesflar lo tuvo en cuenta. Luego sacó una tableta y empezó a teclear. Voy a arrepentirme de esto. Me voy a arrepentir de esto al 100%. De acuerdo. Tienes autorización para usar lo que consideres necesario, siempre y cuando no destruyas todo el puesto de avanzada ni provoques un incidente galáctico que desencadene una guerra. ¿Puedo poner eso por escrito? No, no vale la pena preguntar. Vexar despidió a la clase. Pero mientras los demás cadetes salían en fila, aún susurrando y lanzando miradas nerviosas a Torne, el comandante lo llamó de vuelta. Una palabra, cadete. Torne se acercó, ya sin sonreír. La expresión de Veslar se había vuelto seria. Esa seriedad que ponen los oficiales militares cuando están a punto de decir algo que realmente no quieren decir. No bromeo sobre el peligro, dijo Veslar en voz baja. 17 puestos de avanzada, cientos de soldados, todos muertos. Algunos eran mis amigos. Buena gente que merecía algo mejor que convertirse en estadísticas. Lo entiendo, señor. ¿De verdad? Porque ahora mismo parece usted demasiado seguro de sí mismo para alguien que nunca se ha enfrentado a un devastador. La confianza mata. Torne le sostuvo la mirada, y por un instante, el humano bromista y sarcástico desapareció. Lo que quedó fue alguien que había visto cosas, hecho cosas, sobrevivido a cosas. Mi especie pasó miles de años como presa, comandante. Todo nuestro planeta quería comernos. No teníamos armadura natural, ni garras, ni veneno. Éramos lentos, débiles y blandos. Deberíamos habernos extinguido. Pero no sabíamos por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprendimos que cuando no se puede vencer por la fuerza, se vence por la terquedad. Cuando no se puede vencer a algo por la fuerza, se le vence con la astucia. Y cuando es absolutamente necesario que algo muera, se le mata de tal manera que sus ancestros lo sientan. Vexalar lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. Escoge bien a tu equipo. El ejercicio es voluntario, pero tienen que saber a qué se enfrentan. Sí, señor. Cuando Torne se marchó, encontró a 4 cadetes esperándolo en el pasillo. Elix, Meera, Broske y un cuarto que no esperaba. El cadete Kail, un toriano que apenas había pronunciado 10 palabras en todo el semestre. Ante esto, Illik dijo simplemente, ni siquiera sabes lo que estoy planeando. Da igual. O bien matas a esa cosa o mueres en el intento de una forma que al menos resulte interesante de ver. En cualquier caso, es mejor que estar sentados en un búnker esperando que no nos encuentre. Meera sintió. Además, si de verdad logras matar a un devastador, seremos los cadetes que ayudaron a un humano a hacer lo imposible. Eso tiene que valer algo en un currículum. Brusque se ajustó el cinturón de equipo. He realizado los cálculos. Tu plan tiene un 7% de probabilidades de éxito. Es más alto de lo que esperaba. Redondeé la balanza para levantarla. Moral. Kail el toriano finalmente habló. Su voz era profunda, áspera, como rocas que caen montaña abajo. Mi gente tiene un dicho. La mejor manera de honrar a los muertos es asegurarse de que aquello que los mató muera gritando. Me gusta tu gente, dijo Torne. Dedicaron los siguientes 3 días a los preparativos. Torne solicitó equipo que hizo que los ojos del intendente se abrieran desmesuradamente, luego aún más, y luego tanto que casi se le salieron de las órbitas. Munición incendiaria, granadas de termita, acelerante de uso industrial. ¿Planeas luchar contra un saqueador o hacer una barbacoa? Sí, respondió Torne amablemente.
El intendente miró el código de autorización que Veslar le había proporcionado, suspiró profundamente y comenzó a sacar artículos del almacén. Cuando terminaron, su inventario de equipo parecía una lista de compras escrita por alguien con graves tendencias pirocráticas y sin ningún respeto por su seguridad personal. La noche anterior al despliegue, se reunieron en la sala común. Mañana partirían hacia el puesto de avanzada Krell 9. Mañana se enfrentarían a algo que había matado a cientos de soldados entrenados. Mañana, o harán historia o se convertirán en una estadística más. ¿Alguien quiere retirarse?, preguntó Torne. Sin vergüenza alguna. Esto es una auténtica locura. Estamos al tanto, dijo Meera, revisando su rifle de plasma por octava vez. Solo quería asegurarme de que todos entendieran el plan. No estamos intentando sobrevivir. Estamos intentando acabar con ello. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Broske. Los supervivientes corren. Los cazadores persiguen. Vamos a ser cazadores. Y Lix emitió un sonido que podría haber sido el equivalente a una risa en su especie. ¿Sabes lo que dice mi gente sobre los humanos? Me da miedo preguntar. Decimos que los humanos somos la única especie de la galaxia que mira la cadena alimentaria y la considera una sugerencia. Torne sonrió. Preferimos verlo como un reto. El buque de transporte partió al amanecer. El vuelo al puesto de avanzada Krell 9 duraba 6 horas, lo que les daba tiempo suficiente para repasar el plan, revisar el equipo y reflexionar sobre sus decisiones de vida. El puesto de avanzada en sí era un elemento estándar de la defensa galáctica. Muros reforzados, defensas automatizadas, depósito de suministros y espacio suficiente para que un escuadrón opere cómodamente mientras vigila la zona circundante. Se encontraba en una luna con atmósfera respirable, gravedad moderada y vegetación que parecía como si alguien hubiera tomado los bosques de la Tierra y los hubiera vuelto ligeramente más hostiles. «Recuerda», dijo Torne mientras descargaban el equipo. «El devastador será liberado 6 horas después de nuestro aterrizaje. Eso nos da 6 horas para instalarnos, prepararnos y convertir toda esta zona en la trampa mortal más acogedora que podamos conseguir». «Defina acogedor», dijo Meera. «Acogedor en el sentido de que queremos que venga a encontrarnos. Acogedora en el sentido de que, cuando lo hace, va a tener un día muy malo». Trabajaron rápido. Isix y Cal instalaron sensores perimetrales y torretas automatizadas, no porque fueran a detener al devastador, sino porque les avisarían cuando se acercara. Meera estableció un centro de mando en el edificio principal del puesto de avanzada, con múltiples monitores que mostraban las imágenes de las cámaras que habían colocado por toda la zona. Resultó que Broske tenía talento para la ingeniería, lo cual fue una suerte porque el plan de Torne requería algunas modificaciones creativas al equipo estándar. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Broske, mirando fijamente el esquema que Torne había dibujado. «Prepara el lanzallamas para que funcione continuamente. Necesitamos fuego sostenido, no ráfagas. Eso consumirá el combustible en minutos. Por eso trajimos 60 barriles. Esto es una locura. Sigues diciendo lo mismo. ¿Ya no es cierto? No. Entonces, aceptémoslo». Para cuando se puso el sol, estaban listos. O tan listos como se podía estar para lo que se avecinaba. Torne estaba de pie en la muralla del puesto de avanzada, observando el bosque que se oscurecía. En algún lugar, el devastador estaba siendo liberado. En algún lugar, algo inmortal venía por ellos. Revisó su rifle una vez más. Cargado. Seguro quitado. Listo. Oye, Torne. Alex llama desde abajo. ¿Algún último consejo antes de que esto empiece? Torne lo pensó. Pensó en cada ser humano que alguna vez se había enfrentado a una situación imposible. En cada soldado, cada cazador, cada persona obstinada que había visto algo aterrador y decidido que hoy era un buen día para ser irracional. «Sí», respondió. «Tengo algo de sabiduría. Todos». Esperó. Cuando algo te dice que es inmortal, en realidad significa que nadie ha sido lo suficientemente ingenioso todavía. A lo lejos, algo rugió. El sonido resonó por el bosque, primitivo, hambriento y lleno de promesas. El devastador se acercaba. Y por primera vez en su existencia, estaba a punto de encontrarse con una presa que no sabía huir. El rugido se repitió, esta vez más cerca.
y los monitores de Meera se iluminaron como un festival que se había descontrolado. Contacto con el perímetro norte. Se mueve rápido. Torne descendió del muro en 3 rápidos saltos, aterrizando junto a la estación de mando. En la pantalla, la imagen térmica mostraba algo grande abriéndose paso a través del bosque. Los árboles se doblaban y se partían como palillos. ¿Qué tan rápido?, preguntó Cal con su voz grave y firme. 65 kilómetros por hora y acelerando. Maravilloso. Está ansioso, murmuró Torne, agarrando su equipo. A sus posiciones, todos. Yelix Broske, estás a cargo de la distribución de combustible. Meera, mantén esas cámaras grabando. Quiero verlo todo. Col Rizada, estás conmigo. ¿Qué estamos haciendo? Saludando. Tomaron posiciones en la puerta norte. Una barrera reforzada que no detendría al devastador, pero que podría ralentizarlo durante aproximadamente 3 segundos. Torne había dedicado 2 de sus horas de preparación a equipar la aproximación con lo que Braske había calificado de riesgos de incendio innecesariamente exagerados. La tierra empezó a temblar. No fueron terremotos, pero sí lo suficiente como para que pequeñas rocas rebotaran y se deslizaran sobre la tierra compactada. Ya viene. La voz de Meera crepitó a través del comunicador. Y entonces lo vieron. El holograma no le hacía justicia. Nada podía haberlos preparado para la realidad de un destructor en movimiento. Salió disparado de la línea de árboles como un misil con problemas de ira. Los 3,6 metros de pesadilla blindada se movían con una gracia que algo de ese tamaño no tenía derecho a poseer. Sus placas metálicas captaron la luz de la luna, creando un patrón cambiante de sombras y bordes brillantes. 6 patas removían la tierra, devorando distancia a una velocidad que parecía imposible. Y esos ojos, esos horribles ojos brillantes, se clavaron en el puesto de avanzada con lo que solo podría describirse como una intención maliciosa. Entonces, preguntó Kyle, con la mano sobre el detonador. Aún no. Déjalo que se acerque. Que piense que somos presa fácil. El devastador cargó contra la puerta, ganando velocidad, con la clara intención de derribarla con un impacto devastador. 50 metros, 40, 30. Entonces Kyle presionó el detonador. La tierra estalló, no con explosivos, sino con fuego. Incendio puramente químico y totalmente irracional. Las tuberías de combustible que habían enterrado se incendiaron simultáneamente, creando un muro de llamas de 15 pies de altura que se extendía a lo largo de todo el acceso norte. El Ravager impactó contra la línea de fuego a toda velocidad. Lo que sucedió después fue instructivo. El impulso de la criatura la llevó a través de las llamas, pero su armadura, esa armadura supuestamente invulnerable, comenzó a brillar de color naranja, luego rojo y luego blanco. El devastador emergió al otro lado, aún moviéndose, aún peligroso, pero más lento y humeante. Primera fase superada con éxito, dijo Torne con calma. No es ignífugo. Solo es resistente al fuego. Hay una diferencia. El devastador se sacudió, haciendo vibrar sus placas, y rugió de nuevo. Esta vez, el sonido contenía notas de lo que podría haber sido sorpresa o dolor. Difícil saberlo con monstruos alienígenas. Meera, ¿cómo está nuestro combustible? Acabas de usar el 8% de nuestro suministro total. Aceptable. Ilix, activa la sorpresa. Activando la sorpresa, respondió Ilix, y definitivamente había júbilo en su voz. El devastador se giró hacia la puerta, preparándose para otra carga. Dio 3 pasos antes de que el suelo bajo sus pies explotara hacia arriba. Esta vez no con fuego, sino con espuma. Espuma industrial contra incendios mezclada con un adhesivo químico que Braske había preparado con ingredientes que probablemente infringían varias normas de seguridad. Las patas del devastador se atascaron. Tiró, arrancando una pata con un sonido como de metal desgarrándose. Luego otra, pero la espuma seguía expandiéndose, seguía agarrando, seguía frenándolo. Granadas de termita. Vayan, ordenó Torne. Elix y Bruske aparecieron en la pared. Cada uno sostenía lo que parecían pelotas de béisbol gigantes cubiertas de etiquetas de advertencia. Las lanzaron con una precisión milimétrica, describiendo arcos en el aire con una trayectoria que sugería que habían practicado. Las granadas impactaron en la espalda del devastador y detonaron. La termita ardía a más de 4000 grados centígrados,
una temperatura capaz de derretir el blindaje de un tanque como si fuera mantequilla. Una temperatura que hacía que el sol pareciera una leve molestia. El devastador gritó. Un grito de dolor genuino que hizo doler los dientes a todos. Su armadura comenzó a derretirse. No toda, pero lo suficiente. Lo suficiente para revelar que bajo el blindaje había carne. Carne vulnerable y quemable. Está funcionando, susurró Meera. Por todos los cielos, de verdad está funcionando. No canten victoria todavía, advirtió Torne. Recuerden lo que dijo Vexelar. Se regenera. Como si estuviera previsto, las heridas del devastador comenzaron a cerrarse. La armadura derretida fluía como metal líquido, reformándose, reparándose. En 30 segundos en segundos, el daño había desaparecido. Pero también parte de su masa. La criatura era más pequeña ahora. No mucho, tal vez un 5%. Pero notablemente más pequeña. ¿Lo viste? Preguntó Braske con entusiasmo. Usó su propia masa corporal para repararse. No se está regenerando de la nada. Está convirtiendo tejido existente. ¿Lo que significa? Preguntó Kail, que si la dañamos más rápido de lo que puede repararse, eventualmente no quedará suficiente para regenerarse. Torne sonrió. Esa es la actitud. Meera, ¿cuánta termita nos queda? 20 granadas. Utilice 10 ahora mismo, todos a la vez. Esa es la mitad de nuestro suministro. Y esa cosa sigue en pie. Prendámosle fuego. El minuto siguiente fue hermoso, pero aterrador. Probablemente les dará pesadillas a todos. 10 granadas de termita impactaron al devastador desde múltiples ángulos, creando una cascada de fuego blanco incandescente que convirtió la noche en día. La criatura se agitó, intentando escapar, pero la espuma y el adhesivo la retuvieron el tiempo suficiente. El tiempo suficiente para que la termita hiciera su trabajo. El tiempo suficiente para que la armadura se derritiera, para que la carne se quemara, para que el devastador aprendiera que los humanos habían pasado siglos perfeccionando el arte de la destrucción creativa. Cuando las llamas se extinguieron, el devastador era notablemente más pequeño. El 20% de su masa había desaparecido, quemado, convertido en humo y cenizas, y en dolorosas lecciones sobre por qué no se juega con las especies que inventaron el napalm. Pero seguía vivo, seguía moviéndose. Y ahora parecía furioso. Es libre, anunció Meera. Y se está adaptando. Miren la armadura. En la pantalla, pudieron ver cómo las placas de la criatura se movían, se reorganizaban. Donde antes se superponían para máxima protección, ahora se dispersaban, creando huecos que permitirían disipar el calor. Inteligente, admitió Torne. Ser estúpido sería más fácil, pero ser inteligente es más interesante. Kail, ¿recuerdas ese lanzallamas modificado? El toriano asintió, recogiendo lo que parecía un lanzallamas normal al que alguien le había soldado unas 40 piezas adicionales. Esa cosa nunca ha sido probada, señaló Broske. Entonces, hoy es un buen día para la ciencia. En posición. El devastador, ahora libre y mucho más cauteloso, se acercó de nuevo a la puerta. Esta vez se movió lentamente, tanteando cada paso, claramente esperando más trampas. Tenía razón en ser paranoico. Líneas de combustible del 2 al 7. Enciende, ordenó Torne. Más fuego brotó, creando un laberinto de llamas que el devastador tuvo que sortear. Se movió a través de ellas, sufriendo daños, pero controlándolos, usando su armadura dispersa para disipar el calor. Inteligente, adaptable, resistente, cuando Cal subió al muro, levantó el lanzallamas modificado. Lanzallamas, y abrió fuego. El arma rugió. No un rugido metafórico, sino un rugido mecánico real. Las bombas de combustible impulsaban el acelerante a través de la cámara de ignición a velocidades que habrían hecho llorar a cualquier ingeniero. El chorro de fuego que emergió era más un rayo líquido de muerte que una llama. Impactó el centro del devastador y no se detuvo. La criatura intentó moverse, pero Kail la siguió con la mirada, el rayo siguiéndola como un foco infernal. 30 segundos, 40, 60. La armadura del devastador comenzó a fallar. No solo a derretirse, sino a fallar de verdad. Las placas se agrietaban y se desprendían a medida que el metal alcanzaba temperaturas que nunca fue diseñada para soportar. La criatura tropezó, una pierna le falló al fundirse la articulación. Combustible al 50%, gritó Alex. Sigue, dijo Torne.
Ese es todo el combustible para la unidad modificada. Dije, sigue. 90 segundos. El devastador se desplomó. Sus patas restantes no pudieron soportar la masa dañada. Intentó regenerarse, intentó repararse, pero el fuego nunca se detuvo. Nunca le dio los segundos que necesitaba para curarse. 120 segundos. El lanzallamas chisporroteó y se apagó, sin combustible. El devastador yacía inmóvil en el suelo. El 60% de su masa original había desaparecido, la armadura hecha añicos, la carne expuesta y ennegrecida. ¿Está muerto?, preguntó Meera en voz baja. Observaron, esperaron, contaron los segundos. 5, 10, 15. La cabeza de la criatura se alzó lenta y dolorosamente. Empezó a levantarse. Terco, observó Kail. Lo entiendo, dijo Torne. Pero el respeto no significa misericordia. El Barret. El bandoriano le lanzó el rifle. Torne lo atrapó, comprobó la carga y apuntó. Las balas del calibre 50 no iban a matarlo, pero no hacía falta. Disparó. La bala impactó en la cabeza del devastador, haciéndola retroceder bruscamente. Disparó una y otra vez. Cada impacto les daba segundos, manteniendo a la criatura desorientada. Brasque. Ahora el crillano activó la trampa final, aquella que habían preparado durante 4 horas y que esperaban no tener que usar. El suelo bajo el devastador se abrió. No fue un derrumbe dramático, sino una solución de ingeniería deliberada. La criatura cayó 5 metros en un pozo que habían excavado y revestido con materiales resistentes al calor. Un pozo que habían llenado de fósforo blanco. El fósforo blanco se inflama al contacto con el aire. Arde a 5000 grados centígrados, no se puede extinguir con agua, produce un humo tan denso que no se ve a 1 metro de distancia y, lo más importante, arde hasta que no queda nada que quemar. El devastador cayó en un pozo lleno de esa sustancia. Lo que siguió fue menos una batalla y más una reacción química con gritos. El pozo se convirtió en un infierno, con llamas y humo elevándose en una columna visible a kilómetros de distancia. La criatura se agitó, intentó salir, pero las paredes estaban recubiertas con el mismo adhesivo de antes. Cada movimiento solo extendía el fósforo por su cuerpo. «Cierren la tapa», ordenó Torne. Y Lix accionó otro interruptor. Placas metálicas, los materiales rescatados de los sobrantes del puesto de avanzada, se deslizaron sobre la abertura del pozo. No estaba sellado, pero lo suficientemente cubierto como para contener la mayor parte del calor y el humo. «Ahora esperamos», dijo Torne, sentándose en el muro. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Meera. «Hasta que deje de moverse o hasta que se nos acabe el fósforo blanco, lo que ocurra primero». Esperaron. El pozo seguía ardiendo. Las placas de metal brillaban rojas por el calor del fondo. De vez en cuando, un golpe sordo o un rasguño sugerían que el devastador aún se movía, aún luchaba, aún se negaba a aceptar su destino. Pasaron 10 minutos. 20-30. Los sonidos cesaron. Meera, lectura térmica. Revisó sus instrumentos. El pozo a 6000 grados centígrados. Todo dentro, bueno, ya no es sólido. ¿Se mueve algo? No, nada. Creo que está muerto. Torne se puso de pie, caminó hasta el borde del muro y miró las placas de metal brillantes. Brosque, ¿cuáles son las probabilidades de que se esté regenerando ahí abajo? Para regenerarse, se necesita estructura celular. A esas temperaturas, los enlaces atómicos se están rompiendo. Si queda algo, ya no es biológico. Es química. Así que, la probabilidad es del 0%. Efectivamente, sí. Cal puso una mano enorme sobre el hombro de Torne. Deberíamos asegurarnos. De acuerdo. Pero esperemos a que se enfríe. No voy a abrir ese pozo mientras todavía esté lo suficientemente caliente como para verlo desde la órbita. Esperaron 3 horas más. Amaneció sobre el puesto de avanzada, tiñendo las paredes ennegrecidas por el humo con tonos naranjas y dorados. La temperatura del pozo descendió lentamente. 5000 grados 40:00, 30:00. Finalmente, a unos agradables 2000 grados, lo consideraron lo suficientemente seguro como para investigar. Seguro es un término relativo, murmuró Meera. Abrieron el pozo con cuidado, y unas placas metálicas se deslizaron hacia atrás para revelar lo que quedaba. Nada. Ceniza, escoria.
Algunos residuos metálicos que podrían haber sido armadura, pero ninguna criatura, ningún cuerpo, ningún devastador. Enhorabuena, dijo Brusque. Habéis matado algo que no se podía matar. Matamos algo que nadie se había esforzado lo suficiente por matar, corrigió Thorne. Hay una diferencia. Un sonido del comunicador de Mera hizo que todos dieran un respingo. Transmisión entrante. Es el comandante Vexalar. Conectó la llamada. El rostro del comandante apareció en la pantalla, sus escamas cambiaban de color tan rápido que era difícil seguirlas. Cadete Thorne, informe. Misión cumplida, señor. El devastador está eliminado. Completamente eliminado. Silencio. Entonces, ¿qué significa completamente eliminado? Lo redujimos a sus átomos, señor. Usando fuego, química y lo que Bros llama resolución agresiva de problemas. Más silencio. Entonces Vexar hizo algo sin precedentes. Sonrió. Una sonrisa genuina que mostraba demasiados dientes. Cadete Thorne, o revolucionas la forma en que manejamos las infestaciones de devastadores o serás sometido a un consejo de guerra por la interpretación creativa de los protocolos de combate. Posiblemente ambas. El equipo de extracción llega en 2 horas. Bajo ninguna circunstancia destruyas nada más. No prometo nada, señor, pero inténtalo. La transmisión se cortó. Los 5 cadetes se miraron, cubiertos de hollín y humo, y con el tipo de agotamiento que produce derrotar a lo invencible. ¿Crees que nos darán medallas o terapia?, preguntó uno de ellos. Probablemente ambas, sugirió Meera. Valió la pena, gruñó Cal. Thorne miró a su equipo, luego al foso de fumadores, y luego de nuevo a su equipo. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Acabamos de demostrar que con suficiente creatividad, suficiente terquedad y suficiente desprecio por las normas de seguridad, los humanos pueden matar cualquier cosa. Lo que significa que en algún lugar, ahora mismo, hay una lista de cosas inmortales que se está reduciendo considerablemente. Brosque calculó algo en su tableta. La galaxia va a estar aterrorizada. Bien, dijo Thorne. Con una sonrisa. El terror te mantiene alerta. 2 horas después, llegó el equipo de extracción. Pasaron 20 minutos mirando el pozo, luego a los cadetes y después de nuevo al pozo. ¿De verdad lo mataron?, preguntó uno de ellos con incredulidad. Sí, lo matamos, confirmó Thorne. Con fuego. Mucho fuego y química, y algunas leves violaciones de la doctrina de la guerra convencional. El jefe del equipo de extracción, un veterano curtido llamado Corb, negó lentamente con la cabeza. Llevo 15 ciclos luchando contra los devastadores, he perdido amigos, he perdido escuadrones enteros, y vosotros, cadetes recién salidos del entrenamiento, simplemente lo habéis arrasado todo. Dicho de esa manera, suena sencillo. Dijo que no lo era. Oh, no. Fue aterrador, pero Thorne tenía un plan. Corb se volvió para estudiar al ser humano. Tu especie. Todos sois así. Algunos son peores, admitió Thorne alegremente. Espera a conocer a nuestras fuerzas especiales. Son ellos quienes piensan que este enfoque es demasiado cauto. El viaje de regreso a la academia fue tranquilo. Todos estaban demasiado exhaustos para conversar, demasiado acelerados por la adrenalina para dormir. Simplemente se quedaron sentados, asimilando lo que habían hecho. Cuando finalmente llegaron, el comandante Vexelar los esperaba junto con la mitad del personal de la academia y varios individuos de aspecto muy oficial, con demasiadas medallas y poco humor en sus expresiones. Cadetes, anunció Veslar, por la presente quedan convocados a una junta de revisión formal para discutir sus acciones en el puesto de avanzada Krell 9. Estamos en problemas. Meera susurró. Desconocido, dijo Vexar. Pero había algo en sus ojos, algo que podría haber sido orgullo. Pero entre tú y yo empezaría a preparar tus discursos de aceptación. La junta de revisión tardó 3 días. Examinaron cada grabación, cada decisión, cada gasto de recursos y cada normativa infringida o directamente violada. Al final, el presidente del consejo, un anciano Taran con más cicatrices que piel, pronunció el veredicto. Cadetes, sus acciones fueron temerarias, peligrosas y demostraron un flagrante desprecio por los protocolos de combate establecidos. Se les encogió el corazón, que era exactamente lo que se necesitaba. La amenaza de los devastadores nos ha costado cientos de vidas y docenas de puestos de avanzada. Ustedes 5,
Gracias a su creatividad y a su tenaz determinación, nos han proporcionado la prueba de que estas criaturas pueden ser derrotadas. Además, sus tácticas, aunque poco ortodoxas, son replicables y escalables. Hizo una pausa, dejando que la información calara hondo. Con efecto inmediato, todos ustedes ascienden al rango de especialista. Cadete Thorne trabajará con nuestra división estratégica para desarrollar nuevos protocolos contra los devastadores. El resto de vosotros formaréis el núcleo de una nueva unidad de respuesta rápida. ¡Felicidades! Acabas de cambiar el rumbo de la guerra. La sala estalló en aplausos. No se trataba de un aplauso académico cortés, sino de una auténtica y atronadora celebración. Más tarde, después de las ceremonias, las sesiones informativas y una cantidad ingente de papeleo suficiente como para matar un pequeño bosque, los 5 se reunieron por última vez en la sala común. Entonces, dijo Illic, ahora somos especialistas. Eso es importantísimo. Somos leyendas. Meera corrigió, los cadetes que mataron a un saqueador contarán historias sobre nosotros. Probablemente historias inexactas, señaló Braske. Debería empezar a documentarlo todo para garantizar la precisión histórica. Cal alzó una copa de algo que probablemente no era regulación en honor a la humanidad por enseñarnos que lo imposible solo significa que nadie ha sido lo suficientemente creativo todavía. Bebieron, celebraron y, en algún rincón de su mente, Thorne se preguntó qué otras cosas inmortales podría haber en la galaxia. Porque ahora contaba con un equipo, recursos y una reputación por resolver problemas que todos los demás consideraban irresolubles. La galaxia estaba a punto de aprender una lección importante. Cuando los humanos decían que nada era imposible, no estaban siendo optimistas. Estaban lanzando un desafío. Y a los humanos, más que a nada, les encantaba un buen desafío.